Ok, vamos a comenzar. Muchas gracias a todos, a todas, los presentes, los que están conectados, los que nos están viendo desde distintas partes de Chile, América Latina y España. Bienvenidos sean todos y todas a este seminario internacional, el cual estamos organizando desde el Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile. Tenemos el día de hoy un evento bastante interesante con grandes amigos y colegas de 4 países distintos. Quiero presentar a los invitados el día de hoy, saludar a todos, obviamente. Tenemos desde España a la profesora Esther del Campo, quien es catedrática del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, además de ser decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Esther, ¿cómo estás? Buenos días, encantada. Gracias por la invitación. Gracias, Esther, a ti por aceptar. También tenemos al profesor Pablo Sanabria, profesor asociado y director de posgrados de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes de Colombia. Desde Bogotá, Pablo, ¿cómo estás? Hola José, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por aceptar. También tenemos al profesor Eduardo Green, profesor de la Escuela de Administración de Empresas y la Escuela de Economía de la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo, en Brasil. Eduardo, ¿cómo estás? Hola José, ¿todo bien? Encantado de encontrar a todas y a todos los amigos de Latinoamérica y de Iberoamérica y gracias por la invitación. Gracias a ti, Eduardo, por haber aceptado, y a uno de casa, aquí desde Chile, el doctor Egon Montesinos, director del Instituto de Administración y director también del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Egon, bienvenido. José, ¿cómo estás? Un saludo para todos y todas. Un abrazo, gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. La idea de este seminario surge en el marco de conversaciones que hemos sostenido varios miembros de la llamada Red de Centros de Estudios Regionales y Territoriales de Universidades Chilenas, pensando en cómo podíamos pensar la descentralización y cómo esto ha sido un efecto o qué efectos ha tenido la descentralización y los distintos modelos de descentralización en la atención frente a la emergencia de la pandemia. Y bueno, hemos calado de contactos y de amigos y de colegas de distintas partes del mundo para que nos expresen un poco y nos hagan saber un poquito qué es lo que está pasando en los distintos países de Iberoamérica y qué lecciones podemos aprender de todos ellos. Es interesante porque en realidad tenemos 4 países en este seminario, 4 países que tienen 4 modelos distintos de descentralización. Contamos con un país federal, como es Brasil. Tenemos un país que tiene una división autonómica, que es España. Tenemos un país unitario descentralizado, como sería el caso de Colombia. Y tenemos un país como en donde estamos acá, que es unitario centralizado, como es el caso de Chile. Entonces, claro, la idea de este conversatorio es poder dialogar un poco, poder presentar qué es lo que ha pasado en términos de pandemia y cómo se ha organizado la prestación de la atención en cuanto a la pandemia a nivel territorial en estos países, en estos tan diversos países de esta región iberoamericana. Quería, en este momento, la idea, vamos a hacer preguntas directamente. La forma como vamos a estructurar esta presentación va a ser más de un conversatorio. Yo voy a hacer unas preguntas que me gustaría que contestaran todos los invitados. Van a ser alrededor de 3 preguntas. La idea, para comentarles también a los invitados, es que en la primera pregunta, por ejemplo, que es tal vez la más extensa, duremos un máximo de 10 minutos por cada expositor. Entiendo que es muy poco el tiempo, pero siendo tantos los que estamos acá, sería bueno aprovechar el tiempo también. Ya las otras preguntas van a ser como descolgadas de la primera, que va a ser más introductoria, entonces serán un poco, las respuestas supongo que serán mucho más cortas. Y al final, después de estas 3 preguntas, vamos a abrir a los invitados, bueno, a los que estén mirando, a los que estén viendo este seminario,
que hagan sus preguntas a través de la plataforma. Tienen un chat de preguntas y respuestas en el cual ustedes pueden ir poniendo todas las preguntas que quieran hacer. Y bueno, como moderador voy a recoger esta información, vamos a recoger todas estas preguntas y vamos a darles respuesta en un segundo punto, o sea, después de haber terminado las presentaciones. Y al final me gustaría cerrar todo con una pequeña reflexión de cada uno de ustedes. Una muy pequeña reflexión, 1 minuto cada uno para hacer un cierre al evento, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de preguntas que tengamos de parte del público, podemos estar durando alrededor de 1 hora y media o un poquito más de 1 hora y media. Cualquier cosa me van avisando a través del chat o a los invitados a través del chat, y a los del público nos pueden mandar todas estas preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, tal vez no me presenté yo. Mi nombre es José Hernández, soy director del Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma, y ahora soy secretario general de la red de centros de estudios territoriales de universidades chilenas. Sean todos bienvenidos y bienvenidos. Ok, vamos a empezar con una primera pregunta que me gustaría hacerles a los invitados, y es, claro, entendiendo que tenemos 4 países distintos, con distinto tipo de descentralización, con un distinto tipo de estructura del Estado a nivel territorial, me gustaría que pudieran expresar, o sea, en 10 minutos máximo, cómo ha sido la atención del Estado ante la pandemia y cómo ha afectado este modelo de descentralización a dicha atención. Voy a darle la palabra a Esther. Si quieres empezar, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes aquí en España. Yo he preparado un poquito, o sea, no es una presentación, pero sí me he preparado un poquito para... lo primero que hay que clarificar un poco, José decía que España es un Estado descentralizado, un Estado de las autonomías. La verdad es que el modelo español es un modelo complejo. De hecho, algunos hablan de él como un modelo compuesto, en algunos casos se habla como un modelo cuasi federal. En otros casos se enfatiza un poco más aquellos elementos que siguen manteniendo un Estado, de acuerdo, diríamos, más centralizado. Lo que ha mostrado la crisis sanitaria, es decir, la pandemia que hemos atravesado y que estamos atravesando, clarísimamente es un proceso recentralizador muy fuerte. Lo que pasa que, lógicamente, lo que tenemos que tener en mente también es que esta hipercentralización o esta recentralización que hemos venido padeciendo prácticamente desde mediados de marzo, pues no se ha sostenido todo el tiempo de la misma forma. Y nos encontramos en este momento, por ejemplo, en que hemos pasado de un fuerte proceso recentralizador a ahora mismo nos encontramos con que las autonomías están tomando decisiones, pero seguimos manteniendo quizás, diríamos, una especie de, bueno, pues una especie de influencia, ¿no?, del Estado central sobre todas las decisiones que se están tomando. La verdad es que nosotros no creíamos posible este proceso de recentralización o de hipercentralización, porque de alguna manera teníamos un Estado, o sea, un Estado central y sobre todo un Ministerio de Sanidad bastante menoscabado. Había venido perdiendo competencias de manera acelerada y creciente desde los años 90. Y bueno, luego voy a hacer luego una breve referencia a cómo es la estructura, porque es una estructura además extremadamente compleja, que está muy enfocada hacia las competencias que tienen las comunidades autónomas, pero que de alguna manera no prevé mecanismos institucionales para poder establecer, diríamos, políticas de cooperación y de coordinación. En este sentido, lo que ha manifestado un poco la pandemia desde el punto de vista territorial es que no existe en la práctica mecanismos institucionales para decidir conjuntamente, y muchas veces cuando, sobre todo durante la vigencia del estado de alarma, las decisiones han sido tomadas por el Estado central, pues las comunidades autónomas han tenido poco acceso a la toma de decisiones que se estaba produciendo. Fijaros que en la mayor parte de los casos lo que venían siendo las reuniones semanales entre el presidente del gobierno y las comunidades autónomas, los distintos presidentes de las distintas comunidades autónomas,
donde de alguna forma se ponían en común cómo se estaban tomando decisiones por parte del Gobierno central, pero realmente no existían mecanismos de lo que podríamos llamar cogobierno. Esto es una disputa o un debate clásico en el sistema territorial español, en el modelo territorial, que tiene que ver con que nosotros efectivamente avanzamos muchísimo en la autonomía, es decir, en el autogobierno de las distintas entidades territoriales, especialmente las comunidades autónomas, pero avanzamos poco, es decir, en el tema del cogobierno, en la generación de mecanismos institucionales para que éstas se pusieran de acuerdo. Por eso podríamos decir que desde el ámbito institucional apenas había espacio para una negociación de reglas compartidas y de alguna manera la opción de dejar de lado a las autonomías, y esto ha sido diríamos, una queja sistemática por parte de las autonomías, lo que mostraba es que era la única opción que podíamos tomar en ese momento, ¿de acuerdo? Las discusiones entre las comunidades autónomas y el Gobierno central han sido bastante frecuentes durante todo el periodo y yo creo que están profundamente marcadas también por tintes político-partidistas, en el sentido de que nos hemos encontrado que especialmente aquellas comunidades autónomas que estaban en manos de los partidos de la oposición, pues efectivamente utilizaban la pandemia como una manera de menoscabar y de controlar al Gobierno central. En todo caso, las disputas han sido por muy variados temas, pues por ejemplo, por si se aceleraba el confinamiento o no se aceleraba el confinamiento de algunos territorios. Una vez impuesto el estado de alarma, cuando decidimos tener 4 fases para el desconfinamiento, pues aquí la presión fue por qué unas sí y otras no. Se discutió incluso sobre el abastecimiento del material sanitario. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de, por ejemplo, de las enormes quejas por parte de las comunidades autónomas, prácticamente hasta el 14 de marzo, que es la fecha de declaración del estado de alarma, pues el abastecimiento de material sanitario estaba en manos de las propias comunidades autónomas. Es decir, quiero de alguna manera significar con esto que nos encontramos con que la pandemia lo que ha mostrado también son las profundas deficiencias, por decirlo de alguna manera, de nuestro modelo territorial. Voy a avanzar un poquito para contarles de alguna manera. A ver, algunas cuestiones que yo creo que son muy relevantes, ¿no? de cómo se ha atendido desde el punto de vista territorial a la pandemia. Y la primera cuestión que se nos plantea es si ha sido idóneo o no el reparto de competencias en materia sanitaria y, por supuesto, en relación con otras materias. En el fondo, lo que estamos diciendo es que las competencias hasta el 14 de marzo prácticamente eran asumidas por las comunidades autónomas y después de la declaración del estado de alarma, pues muchas de ellas pasaron a ser asumidas directamente por el Estado central. Pero no es la discusión, el verdadero debate no es tanto el reparto teórico de competencias que están dibujadas en la Constitución y en los estatutos de autonomía, sino que más bien es la efectividad de esas propias competencias. Entonces, al Estado le correspondería, dentro del, diríamos, del marco general, la competencia sobre legislación básica a nivel sanitario y la coordinación sanitaria, pero sin embargo, el propio desarrollo del modelo de las autonomías, especialmente en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo, pues ha hecho que este desarrollo, es decir, esta competencia de legislación básica y de coordinación sanitaria del Estado central sea una competencia vacía. Por lo tanto, aquí lo que se trataría o lo que ha puesto de manifiesto también la pandemia es la discusión en torno a cuál debe ser el núcleo irreductible de competencias efectivas del Estado y sobre todo en algunas competencias o en algunas materias especialmente sensibles. Vuelvo a decir, no solamente sanidad, sino también, por ejemplo, educación. Y la discusión además es cuáles deben ser también los mínimos garantizados para el conjunto de los españoles y cuál es el margen de diferencia aceptable entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas. Y este es un punto, yo creo que muy importante. La segunda cuestión que nos obliga a pensar la pandemia es la necesidad de respetar el orden competencial. Es decir, normalmente las discusiones en torno a quién y cómo se ejercen las competencias entre el Estado central y las distintas comunidades autónomas ha sido un tema bastante recurrente y ha venido desarrollándose una especie de ejercicio relativamente ligero, light, en torno a las competencias que se tienen asumidas por una y otra parte. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues se puede aducir simplemente que el Estado ha hecho una gestión unilateral de la crisis
y que de alguna manera, sin embargo, en otras ocasiones, es decir, en otras ocasiones la intromisión de las comunidades autónomas en competencias del Estado también ha sido frecuente. ¿Ha utilizado el Estado, diríamos, la pandemia para introducirse en algunas otras competencias que no estaban vinculadas directamente con el control sanitario? Pues parecería que sí. Por ejemplo, nosotros estamos discutiendo ahora una cuestión también muy relevante desde el punto de vista social, que es el ingreso mínimo vital, y esta es una cuestión que en teoría está también o corresponde a las comunidades autónomas, pero que está siendo asumida y de alguna manera protagonizada políticamente por el Estado central. La tercera cuestión, de acuerdo, es intentar explicar cómo la crisis ha puesto de manifiesto, y yo creo que en ocasiones de manera muy dramática, la escasez o, si no directamente, la inexistencia de resortes de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Este es un elemento fundamental. Yo siempre digo que en las cuestiones de los, diríamos, de los déficits, muchas veces de cuando se inician procesos de descentralización está el control, pero fundamentalmente está la coordinación y la cooperación entre las entidades territoriales y el Estado central. Durante muchos años se ha enfatizado este déficit de instrumentos de colaboración y de coordinación, y algunos otros más bien lo que señalaban es que existía más cooperación de lo que normalmente se decía. Es cierto que los mecanismos de cooperación o de coordinación bilateral han sido relativamente frecuentes, los multilaterales no han funcionado y siguen sin funcionar. Entonces, lo que ha puesto la pandemia de manifiesto, la crisis sanitaria, es que no hay instrumentos para una coordinación efectiva, ni siquiera en un supuesto de máxima gravedad. Y, por ejemplo, para que entendáis lo que quiero plantear, el caso de las compras sanitarias en el exterior es uno de los, diríamos, ejemplos más significativos. En realidad, esto tiene además no solamente consecuencias sobre la eficacia o la efectividad, más bien, del sistema territorial, sino que va a tener consecuencias también muy importantes sobre la satisfacción que tienen los ciudadanos de cada territorio sobre el funcionamiento del Estado de las autonomías. Quiero señalaros que a pesar de todos los problemas que nosotros podemos identificar, la satisfacción de los ciudadanos españoles con respecto al modelo territorial ha sido muy importante y ha sido crecientemente satisfactoria a lo largo de los años. Luego hay una cuestión que sé que luego vamos a tocar de nuevo sobre el papel de los gobiernos autonómicos. Me tengo un minuto. Termino con esto, aunque luego si queréis os cuento un poquito más sobre la estructura sanitaria, porque a mí me parece muy interesante los mecanismos de coordinación que tenemos. Pero es una referencia breve a la esfera local, al papel de las provincias y de los municipios. Fijaros que nosotros hemos discutido en muchas ocasiones, por ejemplo, diríamos si las provincias tienen algún significado. Creo que lo han tenido en esta pandemia, ¿de acuerdo? Y también ha sido muy importante el papel de los gobiernos municipales. No es posible pensar el modelo territorial sin tener la referencia del papel a desempeñar por los municipios y por las provincias. Los municipios han sido las instituciones territoriales mejor valoradas durante toda la crisis. Pero también es cierto que se ha mantenido, es decir, que esta valoración positiva ha sido en todo el territorio. Entonces, fijaros, y por último, yo me gustaría terminar con algo que luego me gustaría explicar un poquito más, y es que lo que quizás, y esto sí que es un gran debate, y termino, pues este sí es el final. Nosotros veníamos discutiendo sobre si tendríamos suficiente apoyo político partidista para intentar constitucionalizar los cambios que se habían venido produciendo en el Estado de las Autonomías. Es decir, si funcionábamos realmente como un Estado cuasi federal, pues entonces intentar plasmar en la Constitución, ya sea a través de una reforma considerable, porque quiero recordar que el título 8º de la Constitución dedicado al modelo territorial es uno que tiene una salvaguarda muy fuerte, ¿de acuerdo?, para su reforma, pero clarísimamente creo que lo que ha mostrado la pandemia, ¿de acuerdo?, es que tenemos que modernizar la forma territorial, es decir, lo que llamaríamos, si queréis, algo así como los intersticios institucionales de esta fórmula territorial, antes incluso de plantearnos una reforma constitucional, que sin duda es relevante, pero que en el fondo lo más importante es cómo podemos fortalecer, si queréis, esos entresijos, ¿no?, del modelo territorial que tenemos. Disculpadme por haberme ido un poquito, pero realmente 10 minutos es muy poco tiempo. Gracias. Disculparme más bien yo por lo pesado. La idea es que todos tengamos el espacio suficiente. Es un tema bien complejo. Vamos a seguir hablando sobre esto y hay un par de preguntas para seguir trabajando este tema
más adelante, así que tranquila, que vamos a seguir trabajando en esto más adelante. Tú estabas hablando justamente ahora de esta idea de pasar a un modelo un poco más federal, por eso me gustaría utilizar eso como un segue, como dicen en Estados Unidos, para invitar a hablar a Eduardo, que nos puede tal vez comentar un poco sobre lo que ha sido el análisis de la pandemia, la atención de la pandemia en un país tan grande y con poderes territoriales tan fuertes como es Brasil. Eduardo, tienes la palabra. Bueno, gracias José. Una vez más un gusto estar con todas y todos ustedes y al público que nos acompaña el día de hoy. En realidad yo estaba muy interesado escuchando a Esther porque yo creo que los comentarios que voy a hacer del caso brasileño en cierta medida son casi al revés de lo que está pasando ahora en España, por algunos puntos que yo creo que va a quedar más claro en la exposición. Pero para que quede un poco más aclarado la comprensión de lo que pasa ahora en Brasil, una breve introducción de cómo se organiza el federalismo brasileño en términos constitucionales. Estamos hablando acá en el caso brasileño de la Constitución que fue promulgada luego del final del régimen militar en 1988, que, como José muy bien colocaba, institucionalizó lo que hablamos acá de un federalismo descentralizado. Es decir, el Brasil fue quizás hoy no más, pero yo creo que la primera federación del mundo que intentó un modelo organizativo de 3 niveles de gobiernos autónomos entre sí. La Unión, el gobierno nacional, los estados o provincias, como hablan en lengua española, y los municipios. Hoy también en India, África del Sur y Bélgica ya tienen modelos que son similares, con 3 niveles de gobierno con autonomía. Bueno, eso tiene una implicación muy relevante para la cooperación intergubernamental, es decir, no hay orden jerárquica, todos los niveles son autónomos entre sí. Y en términos más específicos de salud, la Constitución define que esa es una llamada atribución común, es decir, todos los niveles de gobierno son responsables por la implantación de políticas de salud. Y luego, el Brasil organizó un sistema único de salud, que tiene como partes componentes los 3 niveles de gobierno, y este sistema de salud, de manera más específica, tiene sus propias reglas y foros y arenas de cooperación intergubernamental, sea de 2 maneras, tanto en términos gerenciales, es decir, las llamadas comisiones bipartidas y tripartidas, donde están en nivel provincial los municipios y los estados, y en nivel tripartido juntamente con el gobierno federal. De tal suerte que el gobierno federal en la política de salud, por tal diseño, no tiene más capacidad ni unilateral de decisión de lo que toca a la política. Distintamente, se comprende bien de lo que está pasando ahora con el caso español. El gobierno nacional, aunque tenga la voluntad de imponer sus medidas sobre los gobiernos subnacionales, no tiene competencia constitucional o legal por así hacerlo. El punto 2 es que nosotros tenemos un diseño institucional de control social. Todas las políticas de salud son manejadas por medio de los llamados consejos de políticas públicas, que más allá de la salud existen otras áreas como educación, asistencia social y, bueno, muchísimas otras políticas públicas. Es decir, los gobiernos solo no pueden decidir lo que hacer con la política. Hay que tener la aprobación de tales consejos que tiene la participación de distintas organizaciones de la sociedad. Bueno, puesta esta breve introducción, lo que está pasando con el caso específico de la pandemia. Si en el caso español el gobierno nacional quiere quitar las competencias de los gobiernos subnacionales, en el caso de Brasil está pasando el contrario. El gobierno federal está de manera deliberada se aislando, se afastando, se ausentando de asumir cualquier responsabilidad. Diciendo, bueno, si ustedes que son los gobernadores no aceptan mis orientaciones federales, por lo tanto, que asuman solo la responsabilidad por la conducción de la pandemia.
De tal suerte que, por una parte, hay un lado positivo, es decir, como los gobiernos subnacionales, estados y municipios tienen autonomía para administrar las políticas públicas, muchísimas políticas públicas en el caso específico de salud, por lo tanto, estamos asumiendo la línea de frente de organización de combate a la pandemia de todas las suertes, de la compra de equipamiento, de compra de medicina, de organizaciones de hospitales provisionales y todo más. Pero por otra parte hay una grande debilidad. No se puede pensar que la coordinación intergubernamental en un país continental como el Brasil puede dispensar el rol del gobierno federal en la coordinación, lo que no está pasando. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo muy grande de en cada provincia intentar organizar sus propias políticas, pero sin ninguna coordinación intergubernamental efectiva. Por supuesto, el gobierno federal ha puesto un poco de plata para apoyar los gobiernos estatales y municipales, pero eso no es suficiente. Es decir, en el caso brasileño, lo que está pasando más al fondo del debate es que la política ese de enfrentamiento a la pandemia ha puesto de manera más evidente pues, un proyecto político del gobierno federal de enfrentamiento a todo el pacto constitucional democrático que construimos desde el final del régimen militar. Es decir, si podemos tomar en cuenta dos tipos ideales de federalismo, el más cooperativo y el más dualista, con todas las salvedades que este tipo de ideales tiene, pero para fines de simplificación en este momento los tomo como referentes. El diseño que salió de la Constitución de la en 1978 fue una mezcla de arreglos cooperativos con incentivo a autonomía subnacional, es decir, una fusión de la federación más cooperativa con incentivos a una dualidad con autonomía subnacional. Ahora la pandemia ha puesto de manera más evidente que este gobierno tiene una visión de una federación más dualista y no tiene ninguna intención de profundizar arreglos de cooperación. Este proyecto ya estaba en curso, pero con la pandemia se quedó muchísimo más claro, de tal suerte que eso nos juega para nosotros una duda. ¿Qué va a pasar con la cooperación federativa en Brasil luego del final de la pandemia? No solo con la política de salud, pero con todas las demás políticas. Punto 2. El gobierno federal no maneja autoridades desde arriba hacia abajo sobre los gobiernos estatales y subnacionales, porque estos tienen autonomía garantizada por la Constitución. Y punto 3. ¿Cómo vamos a hacer para manejar los efectos multidimensionales, sociales, económicos y mismo políticos que van a venir del post-pandemia si el gobierno federal no asume ese rol fundamental de coordinación? Bueno, algunas cosas han surgido que pueden ser positivas. Por ejemplo, Ter comentaba que en el caso español hay un poco también de iniciativa de cooperación más horizontal, se comprende bien. En el caso de Brasil, han surgido iniciativas de cooperación horizontal, sea entre gobernadores, sea mismo entre, después voy a comentar un poco más en la segunda pregunta, pero ya adelanto, iniciativas que han reunido gobiernos estatales para intentar reunir más fuerzas para el enfrentamiento de la pandemia y quizás institucional modelos de cooperación interestatal, incluso para tener más fuerza para imponerse delante de la ausencia del gobierno federal. El punto 4, que es muy interesante, es que históricamente la Suprema Corte de Brasil siempre había decidido cuestiones de disputas federales en favor del gobierno nacional. Y ahora hubo un cambio muy importante. Cuando el gobierno federal intentó manejar leyes que intentó manejar medidas legales y jurídicas para enfrentar la pandemia por medio de decretos, la Suprema Corte dijo no es posible, porque los gobiernos estatales y municipales tienen autonomía. Entonces, el caso de la pandemia quizás esté presentando para nosotros un cambio
de comprensión de cómo la Suprema Corte va a decidir disputas interfederativas que, en general, eran muy fuertemente favorables a la federación, porque nosotros tenemos un histórico de ser una federación que nació muy centralizada, y por lo tanto, lo nacional era siempre confundido con el federal, pero no es así. Entonces, es un caso muy, muy importante que tengamos para verificar cómo va a pasar desde aquí hacia frente. El punto 5 es que la descentralización ha mostrado para nosotros las debilidades que tiene cuando es manejada sin coordinación. Es decir, más descentralización puede profundizar la desigualdad regional. Y lo que está pasando acá es exactamente eso. Los estados más pobres del norte y el noreste de Brasil han sufrido más porque tienen históricamente menos condiciones financieras, tecnológicas y de capacidades estatales, algo que también Esther comentaba muy bien. Es decir, la descentralización para manejar problemas intergubernamentales complejos, para utilizar acá una expresión de dos investigadores canadienses que han publicado un artículo muy pequeño recientemente en la revista canadiense de ciencia política, llaman ellos de Complex Intergovernmental Problems. Este caso de la pandemia revela esto. No es posible pensar que solo la descentralización, como una característica de autonomía provincial o estatal, ela puede ser condición necesaria, pero seguramente no es suficiente para tratar de la complejidad de un problema que no obedece fronteras territoriales. Es un problema que atraviesa las fronteras territoriales y por lo tanto exige nuevas formas de cooperación intergubernamental. Y un efecto que no sé exactamente cómo vamos a hacer en este periodo de post-pandemia. Es decir, la trayectoria histórica de la descentralización en Brasil, sin coordinación, posiblemente va a profundizar las desigualdades regionales. Es un punto muy importante que tenemos que verificar cómo hacerlo. El otro punto que disculpa, estoy cerrando. Estoy cerrando. Perfecto. Exactamente. El último comentario, que es también este que hablaba Esther. La politización del enfrentamiento a la pandemia. Nosotros estamos en un año electoral en Brasil, vamos a tener elecciones municipales y el gobierno federal ha transformado la pandemia en un eje fuerte de enfrentamiento a los gobernadores. Así como está pasando con Trump en los Estados Unidos, lo mismo pasa en Brasil. La pandemia ha sido más objeto de disputa política interfederativa, por lo menos en términos verticales, do que de esfuerzo de cooperación para tratar de un problema que, otra vez más, y con eso cierro, demanda necesariamente cooperación intergubernamental vertical y horizontal. Bueno, gracias, José. Gracias a ti, Eduardo, por la exposición, la presentación. Ya estamos empezando a ver algunos puntos en común. Vamos a pasarnos ahora a los casos más unitarios, un poco más centralizados. Quiero invitar a Pablo para que nos exponga un poco sobre nuestro país, Colombia. Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias. Empiezo dándole las gracias a José por la invitación a la Universidad Autónoma. Es un placer estar acá con colegas tan queridos y más siendo invitado cuando mi nombre no empieza por E, es importante porque estamos con Esther, Egon y Eduardo, entonces creo que es un gran logro de mi parte. También, digamos, aprovechar la oportunidad para hacer estas reflexiones comparativas que creo que son importantes para entender lo que está pasando y precisamente creo que esto y todo lo hemos visto así seguramente y lo que hemos mencionado es la pandemia es un laboratorio de relaciones intergubernamentales. O sea, donde quiera que estemos, en el sistema que estemos, lo que hemos visto es cómo la interacción y las formas de, digamos, colaboración o no colaboración entre diferentes niveles de gobierno, pues de alguna forma se ponen a prueba con esta pandemia y con las medidas que implican su atención.
Y entonces ahí viene, digamos, el caso de Colombia, que es un país unitario descentralizado. Digamos, la Constitución de 1991 cambió una historia de un centralismo muy alto, definió un modelo intermedio en el que el nivel nacional mantiene ciertas potestades y los niveles locales tienen otras potestades. En Colombia hay 3 niveles de gobierno básicos: el nacional, el departamental, que será como el estatal o provincial, y el municipal. La verdad es que varios analistas, entre ellos mi colega José Hernández, han identificado que precisamente el municipio fue el gran ganador de la Constitución del 91. Y entonces se pasó de un modelo altamente centralizado, un modelo donde se centralizan unas ciertas funciones, se descentralizan y en general se atomizan muchas funciones a los municipios, que en muchos casos pues carecen de los niveles de capacidad institucional para enfrentar los retos que digamos implica gobernar. Y entonces el municipio, en ese contexto de la pandemia, pues lo que se observa es apenas empieza la pandemia, empiezan a reaccionar rápidamente, obviamente los municipios con mayor capacidad institucional, empiezan a definir una serie de medidas que introducen una especie de caos, precisamente porque cada municipio empieza a sacar sus propias normas. Entonces había municipios que incluso estaban cerrando las fronteras, estaban tomando medidas de toques de queda que no coincidían, por ejemplo, con las medidas de toque de queda del departamento. Entonces había ciudadanos que no sabían a quién responderle o a qué autoridad responder porque chocaban, digamos, esas medidas. Entonces lo que uno ve es que esa fragmentación de la autoridad en los municipios pues trajo al principio especialmente una cierta anarquía en términos de las medidas. Y ahí entra el gobierno nacional, y el gobierno nacional entra, como decimos en Colombia, a poner la pata y a decir: no, yo soy el que manda aquí, ustedes tienen que hacer lo que yo diga, a pesar de que obviamente hay muchas de las definiciones constitucionales en las que está explícito que el municipio es la máxima autoridad para ciertas de esas decisiones. Sin embargo, declara la emergencia y pues esa emergencia evidentemente pone otras condiciones de operación, y eso empieza a generar unos conflictos ya entre el nivel nacional y especialmente los niveles de gobierno de las ciudades más grandes, especialmente el distrito capital de Bogotá. Se empieza a dar un choque muy fuerte entre el gobierno nacional y digamos la alcaldía del distrito capital de Bogotá, en buena medida por diferencias ideológicas y por diferencias en las miradas del tipo de cosas que había que hacer. Esto ha sido una constante casi durante toda la pandemia. Digamos, el gobierno nacional en principio adopta una estrategia de aislamiento y de confinamiento bastante estricta comparada incluso con otros países de América Latina. Y pues digamos, en ese momento no había tanta contradicción con otros gobiernos. Las tensiones empiezan a aparecer cuando empiezan a decir: hay unas dificultades económicas que se empiezan a presentar de empleo, de generación de ingresos en los hogares que se necesitan controlar. Y entonces ahí ya gobiernos nacionales y algunos gobiernos locales empiezan a tener de nuevo conflictos en términos de la visión de hacia dónde se debería enfocar la energía, es decir, mantener una cuarentena estricta o permitir que los ciudadanos salgan. Y entonces, de alguna forma, lo que refleja también la pandemia es que, digamos, Esther mencionaba que desnudó los problemas del modelo, pero también desnudó algunas fortalezas. Y eso es bueno mencionarlo. Digamos, municipios con altas capacidades pudieron desplegar inmediatamente toda una estrategia para responder al problema. Es el caso, por ejemplo, de Medellín. Medellín empieza, digamos, con una estrategia muy agresiva de seguimiento y trazabilidad de los casos, y eso en principio le da unos réditos importantes en términos de mantener muy controlado el contagio y un nivel muy bajo de muertes, que no es el caso del distrito capital de Bogotá, donde el contagio se dinamizó muy rápido y donde de alguna forma el hecho de ser el principal puerto de entrada al país por vía aérea, pues probablemente dificultó muchos de esos, de la tasa de contagio, digamos. Y entonces eso combinado lo que trae es el rol de la política que también mencionaban los colegas, y es como principalmente, por ejemplo, los alcaldes de Bogotá y de Medellín y en menor medida de Cali, que son las principales ciudades de Colombia, pues empiezan a tratar de jugar una cierta visibilidad en la pandemia, a tratar de generar
pues una mirada del nivel nacional en términos de decir aquí estamos haciendo las cosas bien, probablemente también con unas expectativas políticas posteriores. Por ejemplo, en el caso de Bogotá se dice mucho que es el segundo cargo más importante de la nación y que es el trampolín hacia la presidencia. Entonces, de alguna forma eso reflejó cómo la política sigue apareciendo en el proceso y cómo introduce, digamos, tensiones en las relaciones intergubernamentales y la gobernanza multinivel. Y venimos de un modelo en el que precisamente por las divergencias en capacidad institucional, como mencionaba Eduardo, pues hay regiones y hay municipios con mucha menos capacidad para responder el problema. Y en ese caso, digamos, los apoyos del nivel nacional han sido importantes. Y han logrado, digamos, llegar a ciertos lugares. Digamos, la pandemia está muy concentrada y es claro el efecto y la relación con, digamos, una correlación alta con el nivel de densidad poblacional y con el nivel de aglomeración. Entonces, los municipios más pequeños, pues no tienen las mismas, digamos, tensiones que tienen los municipios más grandes, pero de todas maneras han recibido, digamos, un apoyo grande desde el nivel nacional y el nivel departamental. Lo cierto es que en el contexto de, digamos, la pandemia, lo que se han reflejado es esa diferencia en capacidad institucional y precisamente aparecen unas voces que empiezan a decir, esta es la oportunidad perfecta para hablar de algo que en Colombia ha sido como el santo grial. Entonces, cuando en Colombia hay problemas, la palabra que sale es federalismo. Y entonces, para todos los problemas, para todas las cosas que sucedan, la respuesta es federalismo, sin saber mucho qué implicaciones tiene eso y sin entender muy bien que precisamente la regla institucional existente pues trae como lo mejor de los dos mundos, trae una cierta centralización para algunos aspectos de política pública que dan coordinación, que es lo que ha hecho que en estos momentos, digamos, el gobierno nacional haya tenido una coordinación positiva en el marco de la pandemia de muchos aspectos y que ha logrado aquietar, digamos, las medidas un poco caóticas de gobiernos municipales disparando para diferentes lados, pero también, digamos, trae el otro lado, que es el sabor local en términos de darle ciertas herramientas para que los municipios puedan responder a su modo y se apoyen en los departamentos y en otras formas también de asociación. Entonces, ese es, digamos, como el balance desde el caso colombiano. O sea, el gobierno nacional ha tomado unas medidas que precisamente reflejan una cierta relajación de las formas en que los gobiernos regionales y locales pueden enfrentar la pandemia y en ese sentido, a pesar del conflicto, pues ha habido respuestas que han ayudado a responder a la pandemia. Para mí 10 minutos son mucho, entonces dejo ahí en 9 minutos. Muchas gracias. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias por la intervención, por el tiempo además. Y bueno, ya estamos viendo varios puntos muy interesantes que seguramente vamos a tener que revisar en una segunda tanda de preguntas. Quiero darle ya la palabra entonces a Egon. Egon, para presentar el caso de Chile y de un Estado unitario. Egon, tienes la palabra. Muchas gracias, José. Quiero saludar cariñosamente a Eduardo, Pablo y a Esther. Ya nos habíamos saludado, pero nuevamente, y a los espectadores que están acá acompañándonos. Bueno, como es sabido, el caso chileno representa un caso anómalo en materia de descentralización, partiendo del supuesto que el centralismo es malo. Por tanto, por eso lo califico como anómalo. Por lo tanto, en Chile existe quizás un diseño institucional que tiene el control de mando y la jerarquía focalizado en un centro político, con autonomías subnacionales entendidas por esto a los municipios, con capacidades muy limitadas, lo cual frente a una crisis como esta, como una pandemia que en definitiva nos pone todo en una tensión sobre el rol del Estado, si el Estado centralista lo hace bien, si diseña bien, si provee bien, todo anda bien. Pero si el Estado centralista lo hace mal, diseña mal, provee mal, se coordina mal, todo sale mal.
Entonces, el riesgo de un Estado centralizado es, en definitiva, frente a este contexto es ese. Porque, en definitiva, ¿qué es lo que la pandemia, en los tres casos que escuché, tanto Colombia, Brasil, España, y por lo que ya se ha visto, la pandemia lo que ha hecho es revitalizar, perdón, el rol del Estado. Nos ha hecho conversar, nos ha hecho revisar viejas discusiones. Por lo tanto, se ha puesto una atención muy importante sobre el rol del Estado, la economía, las personas. Se han revivido viejas discusiones políticas respecto del rol del Estado en la sociedad. Por lo tanto, tenemos un contexto que para un Estado centralista como el chileno pone en cuestión efectivamente en el diario vivir y en la cotidianidad la importancia de tener estados descentralizados o tener un Estado descentralizado. Porque partí diciendo que si un Estado centralista diseña bien, provee bien, todo anda bien, porque tiene el control jerárquico y tiene el control de mando, y las capacidades que tienen los municipios son muy limitadas, las capacidades administrativas, digo, son muy limitadas como para poder hacer contrapeso a decisiones nacionales, como sí hemos visto en el caso de Brasil o en el caso de Estados Unidos, en el caso de México, donde efectivamente los gobernadores que son autónomos, acá Chile va a entrar en una reforma el próximo año a tener gobernadores regionales autónomos electos, no existe esa capacidad política subnacional relevante, salvo en algunos municipios o salvo por el rol que han jugado algunos parlamentarios en este tema. Entonces, tenemos esa disyuntiva que en el fondo ha desembocado en hablar de un tema que hasta acá no se había hablado con tanta intensidad, es decir, la descentralización, la elección de gobernadores regionales, la importancia de tener atribuciones a nivel regional y municipal para enfrentar este tipo de problemáticas, era un tema de élite, era un tema, no era un tema ciudadano, no era un tema que uno pudiera hacer que se converse cotidianamente, y esto ha generado eso. ¿Por qué? Porque los alcaldes han tenido una actuación muy relevante. Los alcaldes han tenido la capacidad de acelerar decisiones del Estado central. Los alcaldes han tenido la capacidad de cuestionar decisiones del nivel central. Los alcaldes han pedido atribuciones para actuar en materia de decisiones de carácter más preventivo. Ha pasado una cosa que es particular en Chile y creo que no sé si ha pasado con mucha intensidad en otros lados, pero acá se ha politizado mucho la gestión de la pandemia, tanto así que hoy día, ayer y hoy día, se está discutiendo una reforma que es esencial para en materia de seguridad social, no en materia de descentralización, sino en materia de seguridad social. Es decir, cuestionando el funcionamiento del Estado en materia de protección social a raíz de precisamente actuaciones lentas, burocráticas del Estado, en donde no hay una respuesta ni eficiente, ni coordinada, ni que sea de alguna forma universal a la ciudadanía. Entonces, hemos tenido esa actuación, se ha revitalizado la importancia de tener autoridades subnacionales que tengan o que sean capaces de hacer algo de contrapeso. Yo no sé si existirán condiciones a nivel iberoamericano, a nivel mundial, de decir, mire, los estados federales actúan de mejor manera que los estados unitarios, los estados parlamentarios actúan de mejor manera que los sistemas presidenciales, los estados unitarios descentralizados actúan de mejor manera que los estados unitarios descentralizados. Lo digo porque hace un par de semanas atrás, estuvimos hablando precisamente de esto con un colega uruguayo, en donde planteábamos y conversábamos, bueno, a ver, ¿por qué Uruguay tiene indicadores que son mucho más positivos que los que tiene Chile o los que tiene Brasil o los que tiene Argentina? Bueno, aparte de las condiciones geográficas y demográficas de Uruguay, había un punto que es esencial y que a mí me parece que hoy día en Chile está explicando, más allá del Estado centralizado, que efectivamente, insisto, si un Estado centralista actúa mal, le va a llegar hasta el municipio más ínfimo de un territorio una actuación mal, porque no hay capacidad de que ese municipio en una región o en un contexto de autonomía regional pueda actuar mejor. Entonces,
como ha sido una actuación discreta, por no llamar mala, del Estado central en Chile, ha sido muy discreta, como dijo el Washington Post, lenta y torpe, bueno, eso se ha notado desde la urbe más poblada hasta el municipio menos poblado. Pero a diferencia de Uruguay, llegábamos a la conclusión con el colega uruguayo que hay un tema de confianza en las instituciones que ha marcado mucho la diferencia. Hay un tema de colaboración de la comunidad que ha marcado mucho la diferencia y que dice relación o tiene relación con que más allá de la actuación del Estado en materia de mejores o peores relaciones intergubernamentales, más o menos descentralización, más o menos presencia del Estado en la economía o en materia de seguridad social, la confianza en las instituciones ha marcado una diferencia sustantiva. Aquí lo mencionó, no sé si Esther o Eduardo, quien señalaba que los alcaldes gozan de o han gozado de mayor credibilidad que las autoridades del nivel central. En Chile igual, nosotros aquí en la región donde está la Universidad Austral, que es la región de Los Ríos, hace poco nomás, no más de un mes, hicimos una encuesta, una consulta más que encuesta, una consulta a líderes sociales, en donde preguntábamos precisamente esto, bueno, ¿a quién le cree más o en quién confía más? Y los alcaldes estaban muy arriba, sacaban nota positiva. Todas las demás autoridades sacaban nota negativa, es decir, una autoridad central, regional, designada por el nivel central, daba una instrucción y no tenía la misma credibilidad por desconfianza, porque la ciudadanía piensa o pensaba o asume que está mintiendo, que está ocultando información, porque se cuestiona al nivel central que está ocultando información y como el nivel regional es la réplica del nivel central, entonces si miente el nivel central, miente el nivel regional. Pues quien no depende del nivel central, que yo considero que está mintiendo, y es el alcalde porque lo elijo, lo conozco, comparte la vida cotidiana, comparte la cotidianidad, comparte mi dolor, comparte el sentido común, pues a él le creo. Entonces, como los alcaldes planteaban alternativas mucho más disruptivas, si se quiere, mucho más progresistas, si tú quieres, o mucho más anticipatorias, si se quiere, respecto de lo que proponía el nivel central, pues bien, le creo a ese alcalde porque creo que el otro me está ocultando información. Pero eso tiene que ver con la confianza en las instituciones. La encuesta del Banco Mundial del año 2014 respecto a confianza en las instituciones, a América Latina lo pone con niveles de confianza muy por debajo de Europa, muy por debajo de Asia, muy por debajo de África, muy por debajo del promedio OCDE. Perú y El Salvador creo que están con un nivel de 16, 15, 16% en las instituciones públicas, no en los actores políticos, en las instituciones públicas. Chile está como en el 29%, Uruguay estaba en el 47%. Entonces llegábamos a la conclusión que finalmente Uruguay, que es un país que no se considera muy descentralizado, pero tiene una actuación de alguna manera con una presencia del Estado mucho más fuerte que la de Chile, decía, bueno, la diferencia ha estado en que los uruguayos le creen un poco a el Estado. Cuando el Estado te está diciendo, sin mascarilla, tiene que usar mascarilla, si un ministro sin mascarilla te está diciendo, tiene que usar mascarilla, tiene 4 asesores al lado, tiene que estar a 2 metros de distancia y los asesores están a 1 metro sin mascarilla, la gente recibe un mensaje, dice, bueno, el Estado central me está mintiendo, porque parece que entonces las autoridades políticas o son inmunes a un virus o me están diciendo que me quede en la casa por otro motivo. Entonces yo creo que, y ya con esto finalizo, José, vamos en el tema de unitario centralizado, unitario descentralizado, tiene que ver mucho también con cómo el ciudadano acoge a ese diseño institucional. ¿Cuánto confía en ese diseño institucional? Creo que la pandemia nos ha desnudado en eso. Más allá de si es mejor un federalismo, unitarismo, presidencialismo, parlamentarismo, parece que la diferencia está o ha estado en la confianza en las instituciones y la confianza en los líderes que gestionan, gerencian las instituciones. Eso es. Muchas gracias, Egon, también por el tiempo en el que has cumplido con toda la parafernalia de esto. Muchas gracias a todos por las intervenciones.
Teníamos un par de preguntas más. Yo creo que voy a hacer este par de preguntas más bien como juntas, de manera que hagamos una última tanda en donde hablemos bueno, no una última, pero una segunda tanda en la que hablen los invitados para después pasar a las preguntas. Ya tenemos varias preguntas a través del chat, varias muy interesantes en realidad, las cuales vamos a atender justamente a lo que terminamos terminemos con esta segunda tanda de preguntas a los invitados. Quiero recordarles además que todos los invitados que tenemos una pequeña encuesta de satisfacción, la cual nos exigen acá en la universidad y nos permite a nosotros también como conocer el punto de vista y conocer vuestra opinión sobre este tipo de eventos. Esto después nos va a servir a nosotros para mejorar o para plantear otros eventos a continuación. Así que les invito a los invitados, invitadas y les invito a los espectadores, si quieren llenar esta encuesta de satisfacción, nos va a servir mucho para nuestro trabajo interno. Ya para una segunda tanda de preguntas, como les decía, habíamos pensado, se han hablado muchas cosas, ¿no? Hay como 4 puntos que me parecen muy interesantes: la politización de todo el tema de la pandemia, los problemas de coordinación o todo el sistema de coordinación entre distintos territorios, ¿no? Gobernanza multinivel, relaciones intergubernamentales, la desigualdad que existe en las capacidades, competencias que tienen los distintos territorios. Y me gustó mucho la frase que tiró el Pablo, y me la voy a quedar, sobre cómo la pandemia se ha convertido en este laboratorio, ¿no? Laboratorio de coordinación entre distintos territorios. Tenía un par de preguntas, dado que tal vez es mejor darles un poco más de tiempo a ustedes para dar la exposición. Quería como juntarlas. La segunda pregunta que tenía preparada para esta presentación era si pudieran identificar la fortaleza más grande y la debilidad más grande del sistema de descentralización en cuanto a la atención de la pandemia. Y en continuación, y damos un poquito más de tiempo a cada uno de ustedes para hablar y después pasamos a las preguntas, ¿cómo ven el papel de los gobiernos regionales y territoriales en un proceso post-pandemia, ¿no? De revitalización de la economía, de reacción ante lo que se ve como un parón muy importante dentro de lo laboral, dentro de lo social, a nivel comunitario, ¿no? A nivel territorial. Eso, vamos a seguir la ronda igual como la veníamos haciendo, así que invito a Esther, si quieres comentar, desde la palabra. Muchas gracias, José. Bueno, no sé si soy capaz de decir cuál es la mayor fortaleza y cuál es la mayor debilidad. Fíjate que yo he estado haciendo también una especie de recuento. La mayor fortaleza, bueno, creo que como conclusión podríamos decir que el estado de las autonomías ha demostrado, de acuerdo, que el estado de alarma, es decir, la imposición del estado de alarma, pues no ha fracturado el modelo autonómico. Por lo tanto, quizás eso ha mostrado incluso en su propia debilidad, de acuerdo, que he comentado antes, que el estado de las autonomías ha funcionado. Claro, esto tiene también una doble lectura. Para algunos, de acuerdo, fundamentalmente los que se encuentran en la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, pues lo que consideran es que es suficiente, es decir, es un instrumento aún viable para llevar a cabo el desarrollo político, social, económico. Mientras que para otros, y fundamentalmente la coalición de gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos, lo que se plantea realmente es que, bueno, si ha resultado relativamente bien el funcionamiento del Estado de las autonomías, podemos avanzar sin problemas hacia un modelo federal. Y por lo tanto podemos de alguna manera diluir esa preocupación enorme, ¿no?, en torno a la fractura o la fragmentación territorial que se podía producir si nos encontráramos con un modelo territorial federal. Decía Egon una cosa muy chilena, Egon, muy chilena, en el sentido de que si un Estado centralizado gestionaba bien, ¿no?, y era capaz de ofertar soluciones, pues de alguna manera funcionaba bien el Estado, es decir, no había quejas sistemáticas. Y me ha gustado mucho ese énfasis, ¿no?, en la confianza institucional. Yo también lo comparto, creo que es una de las cuestiones fundamentales. Pero claro, el modelo autonómico en el caso español, y entiendo que el modelo federal en el caso brasileño, pues en el fondo nuestro yo creo que es irreversible.
en el sentido de que la recentralización se han producido por una coyuntura que es la crisis sanitaria, pero luego hay cuestiones, diríamos, de idiosincrasia, identitarias, sociológicas e históricas que hacen que el modelo de Estado de las autonomías no tenga vuelta atrás. Y en este sentido, creo que lo que nosotros tenemos que aprender, ¿de acuerdo? Es decir, una de las principales enseñanzas de la pandemia es que tenemos que aprender a gestionar de manera más coordinada, ¿de acuerdo?, algunas de estas competencias, clarificando quién asume qué y asumiendo seguramente el Estado central el rol de coordinador en última instancia. Los problemas han sido evidentes, porque fijaros que esa recentralización que se produce al menos durante la vigencia del estado de alarma se hace también con una, diríamos, en un contexto de deriva independentista, del caso catalán, que está encima de la mesa, y además con elecciones autonómicas en el caso de Galicia y en el caso de Euskadi, del País Vasco. Entonces, claro, ahí diríamos esa politización se ha recrudecido durante toda la gestión de la pandemia. De hecho, además, y por profundizar un poquito en algunas de las cuestiones, ¿de acuerdo? Hay una ley del 2003 de cohesión informativa que todo el mundo había olvidado y que de repente se pone sobre la mesa, y es que todas las comunidades autónomas tenían la obligación de coordinar y compartir su información sanitaria, porque fijaros que uno de los principales problemas para poder gestionar es tener información, diríamos, más o menos clara sobre cómo está afectando la epidemia, ¿no?, a los distintos territorios. ¿Qué se pensaba que era positivo? Es decir, ¿por qué era positivo que las comunidades autónomas tuvieran algún tipo de peso en la gestión de la crisis sanitaria? Pues esto, la respuesta yo creo que es clásica de los modelos de desconcentración administrativa, y es que diríamos las comunidades autónomas, los gobiernos regionales, autonómicos y los gobiernos locales eran los que mejor conocimiento tenían sobre el territorio de cuáles eran las demandas de los ciudadanos. Eran los que tenían información más directa sobre quiénes estaban afectados. Pero esto también se ha demostrado que ha funcionado relativamente. Fijaros que la gestión de las residencias de mayores, de acuerdo, de las residencias geriátricas ha sido uno de los mayores problemas que nosotros hemos tenido. Y el mayor número de afectados, sobre todo de muertos por la COVID-19, se ha producido en las residencias de mayores. Y esta era una competencia de las comunidades autónomas que se recentraliza durante la gestión de la crisis y que el Estado no logra resolver tampoco. Fijaros, hay algunas cuestiones que no se resuelven ni en manos de las autonomías ni en manos del Estado central. Es decir, creo que, intentando resumir estas ideas, creo que el Estado autonómico se ha entendido más bien como una disposición final, es decir, como el entramado institucional que tienen que negociar, pero en realidad habría que haberlo comprendido mejor como un sistema para operar en red, ¿de acuerdo? Y esto ha generado muchísimas dificultades porque las medidas, los datos, las declaraciones, todo ha sido, diríamos, un caos, un gran desorden. Y entonces, bueno, de alguna manera ha habido muchísimos problemas de coordinación, como hemos venido contando, y la lucha político y partidista pues prácticamente se ha convertido, se ha adueñado, ¿no?, del escenario. Yo quería terminar, José, porque como no sé cuántos minutos me quedan, intentando comentar también alguna de las preguntas de la tercera pregunta, algún elemento de la tercera pregunta que hacías fundamentalmente sobre el papel de los gobiernos locales. O si quieres más bien, yo lo pensaría como qué tenemos que hacer, qué reformas hay que asumir dentro del modelo territorial y también en el caso de los gobiernos locales, ¿no? Realmente, bueno, tenemos muchísimos elementos, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos que identificar. Nosotros ahora acabamos, bueno, la Unión Europea acaba de firmar unas ayudas, algunas son donaciones o subvenciones, otras son créditos que se nos van a conceder, clarísimamente que vamos a tener que devolver y que por lo tanto van a estar sujetas a una serie de reformas estructurales que tenemos que afrontar en los próximos meses. De hecho, el gobierno del Estado español, es decir, el gobierno del Estado central, identificó una serie de medidas dentro de lo que llamó el Programa Nacional de Reformas que envió a Bruselas, y en estas medidas, pues fijaros que realmente no solamente hay cuestiones con respecto a la gestión de la crisis sanitaria, que todavía no se han solucionado, sino que hay una cuestión fundamental y es la crisis social y económica que viene después de la crisis sanitaria y que ha significado efectivamente que nos encontremos con unos indicadores económicos terribles,
de déficit, de endeudamiento, de paro, ¿de acuerdo? Clarísimamente creo que algunas de las cosas que habrá que reformar, fijaros, pues nosotros tenemos una de las soluciones provisionales que se establecieron durante la crisis y que se hizo en colaboración, del Estado central en colaboración con los agentes económicos y sociales, fue la prolongación de los ERTE, que yo no sé si sabéis lo que es, pero es un mecanismo que permite, ¿de acuerdo?, no mandar al paro directamente a la población que deja de trabajar como consecuencia de la crisis sanitaria. Estos ERTEs habían sido puestos en vigor durante el gobierno del Partido Popular, en el periodo anterior, pero ahora volvieron a salir a la luz pública, es decir, volvieron a retomarse porque era un mecanismo fundamental. Las personas que están en un ERTE reciben una prestación económica que les permite sobrevivir. Bueno, esto también además de alguna forma genera un cierto confort en los ingresos de la seguridad social, pero claro, es una cuestión absolutamente coyuntural. Los ERTE finalizan en septiembre y nos vamos a encontrar con una situación bastante complicada. Necesitamos efectivamente, bueno, hay una cuestión que no ha salido y que ha cambiado radicalmente y es la cuestión del teletrabajo, ¿de acuerdo? La crisis sanitaria ha generado un cambio radical en cómo estábamos afrontando, de acuerdo, el teletrabajo, la digitalización del ámbito educativo. Todos nosotros que estamos en universidades hemos padecido lo que ha sido esta transformación. Los cambios en las estructuras de las pymes. Nuestra estructura empresarial es una estructura de pequeña y mediana empresa. Entonces tenemos, de acuerdo, problemas importantes. Tenemos problemas con el sistema de empleo nacional. Tenemos problemas con los sistemas de contratación pública que se han venido estableciendo. Bueno, en resumidas cuentas, todo esto son cuestiones que van a afectar tanto al Estado central como a los gobiernos autonómicos y a los gobiernos locales. Y termino seguramente con unas reformas más institucionales que me gustaría explicar en 2 minutos, ¿de acuerdo? Yo creo, para terminar un poco mi intervención, que tenemos que modernizar la forma territorial del Estado, es decir, este modelo de Estado autonómico. ¿Y esto qué significa? Pues significa que tenemos que dimensionar correctamente el lugar y el poder que van a tener las distintas estructuras estatales, clarificando, como he dicho antes, el diseño competencial, fortaleciendo las estructuras de coordinación y de cooperación, y una reforma en profundidad, y esto es muy importante, y no he dicho nada sobre esto con anterioridad, una reforma en profundidad de las estructuras administrativas. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos un modelo burocrático y administrativo que venía, de alguna manera, siendo el reflejo de los cambios políticos que se habían producido en los años 80 y en los años 90, pero la complejidad de nuestro sistema es completamente distinta a la de los años 90. Tenemos una mala distribución de personal en todos los niveles. Fijaros, si nos fijamos en el ámbito sanitario, por supuesto, pero en el ámbito educativo también. Tenemos una grandísima debilidad también de estructuras esenciales, una gran rigidez, insuficiencias en el desarrollo de la administración electrónica. Es decir, en resumidas cuentas, tenemos no solamente, diríamos, problemas con el funcionamiento de este modelo territorial, sino que realmente vamos a tener que hacer un ejercicio de revisión crítica muy importante sobre el modelo institucional y las dinámicas organizativas de este modelo territorial. Disculpa, Esther, te interrumpo 2 segundos porque parece que tenemos un problema de conexión. Ya me están avisando que ha habido como personas que han perdido la conectividad, entonces parece que estamos bien. Me están diciendo que estamos bien, espero que esté todo ok. Disculpa, Esther, haberte interrumpido. No se preocupen, estaba terminando. Es decir, por cerrar con una frase, ¿de acuerdo? Yo creo que en el fondo lo que ha mostrado la crisis sanitaria es cómo había venido evolucionando en el caso de España nuestro estado de las autonomías y ha puesto de manifiesto sin ninguna duda también debilidades y fortalezas del propio modelo. Yo no creo que la crisis sanitaria implique un cambio permanente del modelo. Creo que las necesidades del cambio de modelo vienen impuestas en general por todo el desarrollo de las políticas públicas. Por lo tanto, tenemos que hacer un proceso de modernización y de adecuación del Estado de las autonomías de alguna forma a las nuevas demandas de la sociedad y seguramente también a los nuevos requerimientos sociales y económicos. ¿De acuerdo? El nuevo orden, diríamos, económico que vamos a tener que padecer
en los próximos años, como consecuencia de la crisis sanitaria y de nuestra necesidad de apoyo europeo, pues va a significar que tengamos que adoptar algunas medidas que seguramente además nos vienen impuestas desde fuera y a las que habrá que dotar de cierto consenso social. Y por lo tanto aquí el capital político que se pueda acumular o que se haya podido acumular durante la crisis será muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Y sí, finalizo por la cara que me pones. Fijaros que decíamos antes que los gobiernos municipales son los que mayor apoyo, ¿de acuerdo? Es decir, mayor credibilidad habían ganado durante la crisis. Pero quiero recordar que si yo voy a las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, el apoyo de los dos partidos, especialmente del Partido Socialista que está en el gobierno, se ha mantenido durante la crisis sanitaria. Y si voy a los resultados de los dos procesos electorales autonómicos en Galicia y en el País Vasco, los dos partidos que estaban en el gobierno se han mantenido y en un caso además se ha reforzado la mayoría absoluta. Muchas gracias. Gracias, Esther. Disculpa la interrupción de todo este tipo de puntos, pero tenemos una cantidad de preguntas muy interesantes que nos están llegando y creo que voy a darle mejor prioridad a intentar responder estas preguntas de los espectadores, porque están muy inteligentes y son mucho más se ven más interesantes en cuanto a la discusión que podamos tener, aprovechando que están ustedes 4 acá y que tenemos 4 países. Hay una pregunta específica hablando sobre el tema de la coordinación entre los distintos niveles. O sea, agradecemos a todos los que están conectados, los que han hecho sus preguntas y sus participaciones. Hay una pregunta que me llama la atención, que habla sobre, bueno, que lo que ha dejado en evidencia la pandemia ha sido el tema de la coordinación multinivel, de gobernanza multinivel. Y la pregunta que es para los 4 expositores es, ¿cómo avanzamos hacia diseños y prácticas institucionales que aseguren la coordinación e instancias de gobernanza multinivel, más aún con diferentes capacidades regionales dentro de los países? Ya solamente esa pregunta es para hacer una tesis completa. Aún así, como es para los 4, si alguno de ustedes quiere intervenir en este momento, le damos la palabra. Bueno, José, yo puedo intentar comentar algo si a todos les parece bien. Este es un punto muy importante, que hay distintos modelos y acá sobre todo estoy tomando en cuenta las federaciones, ¿no? Por ejemplo, modelos como el caso alemán, donde es constitucionalizada la obligación de la cooperación vertical. Por ejemplo, ninguna ley que es discutida en el Bundestag, el Bundesrat, diciendo que es este Consejo Federal alemán, puede ser definida sin la aprobación y el acuerdo de los Länders, que son los similares a las provincias de los estados. Hay otras federaciones donde, como el caso australiano, donde existe este Consejo de Gobiernos australianos llamado el COAG, exacto, Consejo de Cooperación de Australian Governments, que no es constitucionalizado, pero desde los años 90 tiene una fuerza muy grande en distintos temas. Incluso el caso australiano es uno muy interesante en este momento de cooperación intergubernamental para el enfrentamiento de la pandemia. Y los resultados que han sido obtenidos en este país federal, en muchísima cuenta, son un efecto positivo de esta institucionalidad de cooperación intergubernamental, que empezó por el tema financiero y fue alargando después para distintas políticas sectoriales. Hay otros países, como el caso canadiense, donde la cooperación horizontal entre los primeros ministros, por lo tanto el caso canadiense es muy conocido como de un federalismo ejecutivo, es decir, son los primeros ministros que colaboran entre sí para fortalecer posiciones, sea de colaboración horizontal, sea su posición colectiva delante del gobierno federal. Bueno, y paro por ahí con este ejemplo solamente para decir una cosa que es importante en este sentido. La cooperación intergubernamental, tomando en cuenta las experiencias, quizás tenga 2 puntos que son muy fuertes de apoyo. Uno,
que es de alguna institucionalidad. Es decir, es muy difícil manejar la cooperación de forma ad hoc. Es muy improbable que distintos gobiernos, sea este subnacionales o mismo nacional, vengan a cooperar si no van a mirar alguna ventaja futura. Es decir, ¿por qué voy a poner todo esfuerzo de mi gobierno? Los costos de transacción son muy fuertes. Yo tengo que hacer pactos con otros gobiernos. Voy a poner mi equipo, tengo que poner plata. Si no hay alguna institucionalidad, es muy difícil que este modelo venga a tener o lograr éxito en su manutención a lo largo del tiempo. El modelo puede, por ejemplo, puede ser conjuntural para el enfrentamiento de la pandemia, pero si no se institucionaliza de alguna manera por ley, por alguna forma legal, es muy difícil que venga a se mantener. El punto 2, que quizás sea aún más importante, es de la voluntad política. Los distintos gobiernos, sean estos estatales o mismo el nivel federal, tienen que tener una gran voluntad de comprender que la producción de acuerdos, en este caso demanda, y acá utilizo una expresión que en el caso brasileño para nosotros es muy conocida, tenemos que crear arenas de conflicto institucionalizadas. Es decir, la cooperación intergubernamental es negociación, es enfrentamiento, es lucha, pero también es de colaboración. Entonces no es un proceso que va a ser solamente bueno. Vamos a tener muchas disputas, muchas luchas. Al final de cuentas tenemos que discutir el reparto de dinero. Tenemos que discutir, como hablaba Esther, reparto de responsabilidades, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que sin la colaboración, el proceso de disputas territoriales puede quizás crear problemas para la manutención de la diversidad dentro de la unidad territorial. Tomando acá una síntesis muy conocida de este Daniel Alazar, un politicólogo americano muy conocido por su definición del federalismo como el autogobierno y el gobierno compartido, el self-rule and share-rule. Entonces, en este caso, y acá cierro, José, lo que la pandemia está mostrando para nosotros es que formas de cooperación intergubernamental van a ser seguramente muchísimo más importantes, porque los efectos multidimensionales de esos cross-borders policies, o de esos cross-borders, esos efectos transfronterizos, por así decir, de las políticas, van a crecer cada vez más. Las demandas de cooperación intergubernamental, por lo tanto, van a ser multidimensionales y por lo tanto, muchísimo más difíciles de ser tratadas solamente por un nivel de gobierno. Pero yo creo que desde los puntos de la institucionalidad y de la voluntad política son muy determinantes, teniendo en cuenta las experiencias que lograron éxito a nivel internacional, sobre todo en federaciones. Muchas gracias, Eduardo. Egon, Pablo, si tienen algún comentario sobre el tema, sobre la pregunta. O sea, sí, mira, yo brevemente quisiera señalar que efectivamente ante la pregunta de Guillermo respecto de cómo avanzar hacia diseños y prácticas de gobernanza multinivel, bueno, si algo arrojó el caso chileno es la necesidad de cooperar entre niveles de gobierno para que las políticas públicas preventivas respecto de cómo enfrentar esta pandemia lleguen al territorio y lleguen bien, que tengan efecto en realidad. Porque algo quedó al desnudo, que hubo un afán permanente de competir tanto internamente como externamente. Yo recuerdo los primeros días donde se anunciaban las cifras en Chile, era una competencia permanente con otros países para mostrar una cara obsesiva de éxito cuando tenías internamente a los alcaldes presionando por más medidas. Entonces tenías una lucha interna y una permanente tensión interna entre alcaldes, que son los autónomos en Chile, con el nivel central por mejorar las medidas. Entonces, evidentemente que eso habla de que no hay cooperación. No hay cooperación entre
no tan solo entre la institucionalidad centralizada y descentralizada, porque esa cooperación, como digo, en Chile tiene un centro de mando único y jerárquico. Por tanto, la coordinación es responsabilidad de un actor. Pero tienes otros actores fuera que no estuvieron en la gestión ni en la articulación de medidas. Por lo tanto, es evidente, ante la pregunta de Guillermo, claro, es evidente que hay, la práctica te demuestra que hubo una falencia y hubo una necesidad de cooperar y articularse entre distintos niveles de gobierno. Ahora, ¿cómo avanzar? Yo creo que es una oportunidad. Chile tiene una oportunidad, a diferencia de los 3 países que estamos acá compartiendo. ¿Cuál es la oportunidad? Que nosotros recién, después de casi 30 años de Colombia, recién, después de mucho tiempo en los otros países, el próximo año vamos a tener una reforma política en el nivel regional, pero una reforma política que se concentró mucho en lograr autonomía, pero poco en ver esta posibilidad de elegir gobernadores regionales como una oportunidad de mejorar las relaciones intergubernamentales. No hay, el diseño institucional que está tras esta reforma no ofrece mecanismos de coordinación intergubernamental. Es más, es el gran vacío que tiene la reforma. Por lo tanto, es una oportunidad, porque creo que esta pandemia nos deja lecciones en Chile. ¿Cuál es la lección? Que es necesario tener mecanismos formales de coordinación intergubernamental de actores para poder enfrentar crisis tan complejas como esta. Muchas gracias, Egon. Sí, muy atingente mencionar el proceso de reforma en el que estamos. Pablo, si quieres hablar algo sobre esto. Sí, de todas maneras yo tenía una respuesta buenísima para tu pregunta de la ventaja y las desventajas. ¿Cuál es la principal ventaja? La respuesta rápida de los gobiernos locales. ¿Cuál es la principal desventaja? La respuesta rápida de los gobiernos locales. Entonces, ahí hay un punto fundamental que creo que tiene que ver con la pregunta del público y es cómo coordinar, y esto viene desde el mismo Wildavsky y Pressman cuando hablaban de implementación y la complejidad de la acción conjunta, o sea, cómo coordinar a múltiples gobiernos, como hemos hablado todos. Y hay un punto que en Colombia está creciendo, que requiere mucha más, digamos, acompañamiento técnico y mucha más línea desde el nivel nacional, pero es la asociatividad. Es explorar mecanismos en que municipios de baja capacidad institucional se puedan conectar con otros municipios de mayor capacidad institucional para alcanzar objetivos colectivos y resolver esos wicked problems, esos problemas de difícil solución que enfrentan juntos y que no respetan fronteras. Entonces, en muchos de estos casos, obvio, en una emergencia es muy difícil generar los mecanismos de asociatividad rápido y empezar a hacer cosas, pero sí se han visto algunas situaciones en las que municipios han colaborado. Entonces, yo creo que en la línea de lo que mencionaban varios de los colegas, la colaboración y la asociatividad puede ser una respuesta para mejorar esos espacios de coordinación y un relacionamiento diferente desde el nivel nacional, que es algo que pasa mucho en Colombia. Dejar el paternalismo, o sea, dejar de creer que es que los gobiernos locales no tienen herramientas propias para resolver los problemas, sino más bien acompañarlos en el proceso y establecer un esquema diferenciado en el que aquellos que tengan mejores capacidades pues puedan responder a su modo y darles espacio para que puedan responder a su modo, mientras aquellos que tienen menos capacidad pues tengan mayor acompañamiento del nivel nacional. Pero poner los mismos estándares, que ese es un problema que pasa mucho en Colombia, le ponen los mismos estándares a una ciudad del tamaño de Bogotá y Medellín a la de un municipio de 2.000 habitantes, pues eso claramente no tiene sentido y no facilita, digamos, la coordinación, por ejemplo, en el contexto de una pandemia. Nuevamente dejo ahí para tratar de ahorrar tiempo para las preguntas. Muchas gracias, Pablo. Esther, no sé si quieres tú comentar. Yo creo que lo comparto con Eduardo porque en el caso de Brasil y en el caso de España, fundamentalmente el nivel, diríamos, donde estamos es el nivel intermedio, ¿no? Los mesogobiernos. Entonces creo que hay necesidad de voluntad política, pero también generar incentivos, que es lo que planteaba Eduardo. En el caso nuestro, además, tenemos un problema. Es decir, ¿cómo podríamos generar incentivos? Yo estaba pensando, bueno, podríamos generar, por ejemplo, poner recursos en las negociaciones que llevaran algún tipo de cooperación horizontal, transversal entre comunidades autónomas. Pero claro, cuando estas comunidades autónomas son tan distintas, es decir, tendríamos
A pesar de que el modelo terminó en una especie de simetría para todos, pero sin embargo tenemos algunas que por sus propias especificidades generan muchísimas diferencias y con un potencial de bilateralidad, de negociación bilateral muy importante. Entonces, claro, ¿qué tipo de incentivos tenemos que crear para intentar diluir diríamos, esa bilateralidad a la que recurren sistemáticamente Cataluña, Euskadi, fundamentalmente, en menor medida Galicia? Pues ahí está la complejidad de nuestro sistema. Es decir, la respuesta podría ser, bueno, generemos incentivos de acuerdo asimétricos. Y eso nos llevaría a una discusión también muy relevante que nosotros tuvimos desde un punto de vista teórico, de acuerdo, en los años 90, que tuvimos desde un punto de vista político en la década del 2000 y que ahora mismo no estamos discutiendo. Entonces creo que esa es otra cuestión que quizás sea relevante que nosotros reflejemos, ¿no?, en el medio plazo. Podríamos pensar en un federalismo asimétrico intentando generar incentivos para que todos cooperaran luego en un mecanismos más horizontales. Pero bueno, eso se muestra extremadamente complejo desde un punto de vista político. No sé si sería aceptado, ¿de acuerdo?, por los distintos partidos y desde luego sería, eso sí que necesariamente tendría que constitucionalizarse, porque estaría al albur un poco de las posiciones políticas de los distintos gobiernos y ahí hay mucho enfrentamiento entre ellos. Nada más, gracias. No, gracias a ti, Esther, por la intervención. Tenemos un par de preguntas más, pero son súper amplias en realidad. Las voy a dejar como para que le demos una vuelta. Si alguno quiere responderlas, puede hacerlo en este momento. La primera viene anónima y pregunta sobre la intervención. Bueno, ¿qué experiencias se ven con las respuestas de intervención hacia pueblos originarios en pandemia, considerando las diferentes culturas que coexisten respecto a salud, pobreza, protección social y protección social? Tal vez está más enfocado al Brasil y a Colombia. Este tipo de pregunta lo dejo si alguno quiere hacer la respuesta, y voy a dar la segunda por si acaso, de Jorge Cruzat de la Universidad Mayor acá en Chile. Pregunta, bueno, ¿consideran ustedes que el modelo neoliberal instaurado en Latinoamérica es un obstáculo para la gestión descentralizada? Voy a dejar esas dos preguntas, no sé si alguno de ustedes quiera responderla de alguna manera. No, yo empiezo muy rápidamente diciendo que desafortunadamente en caso brasileño el gobierno federal no ha hecho nada por la revés. Todo lo que él ha hecho va en contra de los pueblos nativos, los indígenas. Solo para que tengan en cuenta, el gobierno federal hace 2 semanas, 10 días, el presidente vetó una ley que permitía, por ejemplo, la llegada de agua potable para las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque no le gusta, porque el presidente tiene apoyo de los grupos de minería que quieren explotar la floresta amazónica y por lo tanto las comunidades indígenas son un obstáculo en ese sentido. De la misma forma, los pueblos indígenas son un obstáculo para una posición negacionista en defensa del medio ambiente, como todos están acompanhando por la prensa, lo que está pasando desde grupos financieros internacionales en contra la política ambiental de Brasil. Así que no tengo nada para hablar, a no ser decir que es lamentable la política del gobierno federal de Brasil, que voy acá a utilizar una expresión que quedó un poco famosa en los últimos días acá, que es, en la práctica, estamos delante casi de un genocidio, que si no es intencional o voluntario, efectivamente va a generar efectos muchísimo serios, porque las muertes que han ocurrido por efecto de la pandemia en nuestros pueblos indígenas han sido muchísimo altas, y seguramente por responsabilidad y por ausencia de actuación del gobierno federal. Ok. Solamente para ir un poco cerrando, estamos ya llegando al término de este seminario.
sobre el tema neoliberal, decirles, responder tal vez un poco la pregunta de mi parte, que uno de los puntos de la nueva gestión pública fue precisamente la descentralización, solamente para tenerlo en cuenta. Igual, todas las preguntas que nos han enviado, súper válidas, y vamos a ver si podemos responderlas a manera directa. Quisiera agradecerles a los participantes, a los invitados, a todos ustedes espectadores por estar acá. Recordar que, bueno, igual vamos a tener esta grabación en YouTube, por si acaso la quieren revisar después, para poder como tener un poco más de, sí, para tener un poquito más de profundidad un poco sobre esto. Este es un tema que es gigantesco, podríamos hacer seminarios enteros, podríamos hacer libros enteros sobre este tipo de estudios comparados, de visiones comparadas. Quiero cerrar con los 3 puntos que ya había mencionado: el punto de la coordinación, el punto de la desigualdad entre los territorios, tanto en capacidades para enfrentar, y el punto de la politización, y de cómo nos encontramos ahora en una necesidad, como decía Eduardo, no solamente de hablar y de negociar y de la lucha de tipo partidista o de tipo ideológica o política, sino también en la necesidad de colaborar, ¿no? Y la necesidad de generar mayores coordinaciones entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar a todo el mundo. Quisiera, si alguno de ustedes quisiera despedirse, dejar algún tipo de comentario a los invitados, los invito para que se despidan. Tenemos un minutito cada uno. Si quieren hacer algún comentario, más que bienvenidos. Esther, por ejemplo. Bueno, José, no, por favor, entonces, nuestra querida Esther. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. No, nada, yo creo que a los 3 puntos que has añadido, y lo decía Egon, el tema de la confianza es importante, ¿de acuerdo? La confianza política, la confianza institucional, porque claro, no solamente hay que demostrar efectividad en la gestión, pero también hay que generar confianza y credibilidad en los electores, que son los que al final van a tener que acudir. Por decir una sola frase sobre el modelo territorial español y el impacto que ha podido tener la crisis de la pandemia, pues realmente creo que el impacto ha sido muy fuerte. No estamos todavía en condiciones de decir que sea coyuntural. Creo que lo que ha sacado a relucir son algunos déficits estructurales del modelo territorial, pero también creo que las condiciones económicas y sociales, es decir, por ejemplo, el crecimiento del desempleo brutal en el caso español, no sé si nos van a poner en condiciones de poder renegociar un nuevo modelo de ordenación territorial, de organización territorial del Estado. Por lo tanto, seguramente la negociación territorial tendrá que esperar a la inmediatez y a la urgencia de las medidas económicas y sociales que habrá que tomar como consecuencia de la crisis. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y cuídense. Chao. Gracias, Esther. No sé, Eduardo. Sí, 3 cosas en 3 niveles. Uno, el tema de la cooperación internacional en este mundo globalizado se impone cada vez más como una necesidad. La pandemia ha demostrado eso, al mismo tiempo que los instrumentos que tenemos han sido frágiles. Tenemos que repensar fuertemente en eso. El punto 2, yo quiero hacer acá coro a la colocación anterior de Egon. El Estado va a ser cada vez más importante, no solo en Brasil, pero en todo el mundo. Cada país va a tener que encontrar su propio New Deal, porque va a ser necesario. Sin el Estado no hay cómo enfrentar los efectos de la post-pandemia. El tercer punto para todos nosotros que estudiamos gobiernos locales es: los municipios, el gobierno local va a ser lo más afectado, porque las demandas sociales, económicas de la gente va a recaer sobre todo por el nivel local. Por lo tanto, ahí vamos a tener que repensar fuertemente los temas de innovación local, de capacidades estatales y nacionales, porque los efectos van a ser muy fuertes sobre ese nivel de gobierno. Muchas gracias, Eduardo. Pablo, si quieres hacer algún comentario final. Gracias, José. Pues bueno, no, darles las gracias a todos por esta discusión, a mis colegas, a ti, José. Yo creo que hay 2 puntos importantes y es, bueno, 3. Uno es recordar
como vimos todos, que probablemente la respuesta está en la cooperación y en la asociatividad. O sea, que precisamente frente a un contexto fragmentado, donde hay, digamos, múltiples actores, un contexto de gobernanza muy complejo, pues cada vez más, digamos, el rol de un gobierno que sea capaz de coordinar a través de la cooperación y la colaboración y la asociatividad, pues es mucho más importante. Hay un tema fundamental que no se nos puede olvidar y es que, dado que esto es un laboratorio y dado que el ejercicio de gobernar es un laboratorio en sí mismo, esto requiere mucha improvisación. O sea, gobernar implica improvisar y más en casos de emergencia. Entonces también tenemos que entender que nosotros también estamos frente a gobiernos que están tratando de enfrentar en su mayoría la emergencia de la mejor forma y funcionarios públicos que están tratando de dar lo mejor que pueden de esto. Y un punto importante ahí viene y es la cooperación de la sociedad civil y del sector privado y de otros actores. Y viene el tema de la gobernanza colaborativa. Nosotros, yo repito todo el tiempo, no vamos a tener estados fuertes en Latinoamérica si no tenemos sociedades civiles fuertes. O sea, lo uno no pasa sin lo otro. Entonces no podemos esperar como ciudadanos y como sociedad que la respuesta a la emergencia y que la solución a la emergencia venga exclusivamente desde lo estatal. O sea, necesariamente necesitamos una cooperación entre sectores y entre ciudadanos y Estado para lograr esos objetivos colectivos. Muchas gracias, Pablo. Gracias por los apuntes. Nos los quedamos claros. Egon, si quieres. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias, José, por la invitación. Un placer estar con Esther, Pablo, Eduardo. Y solamente quiero decir dos cosas. Uno, yo he tenido la virtud de poder estudiar el tema de la descentralización, pero también vivirlo, ejerciendo cargos públicos. Y nunca, de verdad, nunca había asimilado tanto la importancia de, en un país centralizado, descentralizado o no, de la confianza de las personas en las instituciones. Nunca me había hecho tanto sentido en un país centralizado que no le crean lo que está diciendo una autoridad, o en un país descentralizado que no le crean lo que está diciendo la autoridad y la gente confíe tanto en la autoridad más cercana, en la más próxima. Aunque esa autoridad más próxima, un alcalde, esté haciendo una actuación demagógica, populista, lo que sea. Pero nunca me había hecho tanto sentido la confianza. Y simplemente unos tips, yo creo que así como hay modas que se recuperan en el tiempo, como que cada vez que se conmemora la muerte de Elvis, se compran unos par de CD o no sé, ahora se bajan por YouTube, yo creo que hay que comenzar a revivir a Keynes en América Latina a propósito de la respuesta de la pregunta que hizo una persona. Yo creo que es momento de que revisar a Keynes en clave post-pandemia y nunca me había hecho tanto sentido las teorías de de Robert Putnam. Así es que yo creo que es hora de que comencemos a ver cómo la confianza, como un estado protector, más allá de bienestar, no sé, neoliberal corregido, lo que sea, pero hay cosas que son de sentido común. La gente necesita protección en pandemia, la gente necesita confianza en pandemia, la gente necesita universabilidad probablemente en pandemia. O en crisis como esta. Por lo tanto, yo creo que hay que volver las ciencias sociales, también tenemos que volver un poquito al sentido común y cómo se está viviendo esto. Y a mí, desde el sentido común, se me ha hecho muy fuerte la confianza y se me ha hecho muy fuerte un Estado que proteja. Eso. Muchas gracias, Egon. Muchas gracias a todos los invitados. Muchas gracias también a los espectadores. Vuelvo a marcarles que esta conversación va a estar en YouTube, en el canal YouTube de la Universidad Autónoma de Chile. Solamente queda despedirnos. Que tengan muy buena tarde y ojalá que este sea un punto para seguir conversando. Hasta luego.